¿Qué? Un día, un día voy a ser gringo. Sí. Soy gringo honorario, dicen los pastores, así que, ok, yo no pedí eso. Pero hermanos, hoy día en esta segunda sesión vamos a tocar el tema del perdón y el evangelio, así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18 y voy a dar lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta el versículo 35. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. El título del estudio en esta sesión es El perdón y el evangelio. ¿Cómo se relaciona el evangelio con el perdón? Y voy a dar lectura a la palabra del Señor, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, hermano, hemos llegado a en esta etapa de la conferencia en la cual estamos viendo, nos hemos tomado varios días para hablar acerca de la gracia, para hablar acerca del Evangelio, para hablar acerca de Cristo y vamos a continuar haciéndolo esta noche. Pero hemos llegado a una etapa el día de hoy en la cual queremos de manera un poco más práctica mostrar cómo es que el Evangelio debe manifestarse en nuestras vidas de manera externa. Y si hay, hermano, un tema el cual realmente va a demostrar de que tú has entendido y has recibido el Evangelio, es el tema del perdón. Es el tema del perdón. Ahora, hermano, lo que voy a explicar el día de hoy, por si acaso se aplica en realidad a todas las áreas de la vida cristiana, con algunos varones de la iglesia y algunos hermanos que quieren llegar a ser pastores. Vamos a estudiar esto durante 3 meses. Cómo es que el Evangelio es el motor y es lo que nos mueve a vivir de una manera completamente distinta. Pero no lo hacemos, como hemos estudiado toda esta semana, de manera legalista, no lo hacemos simplemente para fingir, no lo hacemos de forma hipócrita, sino que es un resultado y un producto del Evangelio. Y este tema específicamente lo hemos querido tocar esta semana porque, como ya he mencionado, mi propósito es mostrarles cómo es que el Evangelio está tan ligado a este tema del perdón en la vida cristiana. Y yo sé que muchos lidian y muchas preguntas muchas veces se hacen acerca de qué es el perdón y cómo debo perdonar. Y hermano, el perdón es algo que es necesario, como vamos a ver el día de hoy, es un resultado del Evangelio, como vamos a ver el día de hoy, pero déjame darte algunos datos más que tú necesitas saber antes de hablar del perdón. El solo hecho de que nosotros vayamos a hablar y se nos mande a perdonar, escucha lo que significa. Lo que significa es de que tú vas a ser lastimado. No te sorprendas cuando eso pase, porque vas a ser lastimado. Vamos a ser lastimados. Es inevitable. Las personas
e incluso los hermanos nos van a fallar, nos van a dañar, nos van a lastimar, nos podrían traicionar. Vivimos, hermano, en un mundo caído, y esto es algo que tú tienes que entender. Si no viviéramos en un mundo caído, corrompido por el pecado, entonces el perdón no sería necesario, ¿sí o no? No necesitaríamos perdonar, no habría nada que perdonar. Pero no vivimos en un mundo el cual no haya sido corrompido por el pecado, sino que el pecado ha corrompido todo y esto hace que sea inevitable de que vamos a sufrir aflicciones. Ahora escucha, como cristianos hay ciertas aflicciones las cuales vamos a sufrir de manera natural. Podríamos tener un accidente, podría la economía caer y entonces afectar nuestro bolsillo, podríamos terminar en pobreza, podría darnos quizás una enfermedad y tener que sufrir ese tipo de cosas naturales. Pero la realidad, hermano, es que también nosotros vamos a sufrir la aflicción y mucha de la aflicción que vamos a sufrir proviene de las personas que nos rodean. Eso es algo, hermano, que no podemos evitar y que tú tienes que tomar en cuenta, que va a suceder. Mucha gente cuando es dañada, mucha gente cuando es lastimada, actúa como si eso fuera una sorpresa y es como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermano, es normal. Eso es algo que va a suceder, es por eso que se va a hablar en la escritura del perdón muy seguido se va a hablar de este tema del perdón. Y esto es inevitable por el simple hecho de que somos pecadores. E incluso en el contexto del pasaje que acabo de leer en Mateo 18, que hoy día voy a exponer, Jesucristo, escucha, está hablando acerca de hermanos. Estamos en el contexto de cómo lidiamos con los hermanos. Así que no te sorprenda que en la misma iglesia, personas que verdaderamente son cristianas, pero que todavía están madurando y que, como todos hemos visto hasta esta sesión, todavía lidiamos con el pecado, todavía hay pecado en nosotros. Eso, hermano, va a guiarnos muchas veces a lastimar a las personas. Eso va a guiar muchas veces, hermanos, a que seamos lastimados. Ahora, para entender bien este pasaje en Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta el versículo 35, como siempre necesitamos adentrarnos un poco en el contexto. Y como ya he mencionado, hermano, estamos en el contexto de cuidar a los hermanos. Si ustedes leen el capítulo 18 de Mateo van a notar eso. El contexto está Jesucristo enseñando cómo es que debemos tener cuidado con los hermanos. Jesucristo va a decir que tenemos que tener mucho cuidado con hacer caer a uno de sus hijos, a una de las personas que son dentro de su pueblo. Jesucristo va a decir de que no debemos hacer nada que pudiera hacerlos caer en pecado. Jesucristo va a decir en el contexto de Mateo 18 que no podemos menospreciar a los hermanos. Jesucristo se va a poner como ejemplo mismo y va a decir, debemos ser como ese pastor que está dispuesto a dejar 99 ovejas para ir a rescatar a una sola. Esa es la actitud de que nosotros debemos tener. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, una actitud de cuidar, de velar por el bien de aquellos que nos rodean. Pero ahora, cuando hablamos del tema del perdón, justo antes de hablar del tema de perdón, ¿de qué es de lo que Jesucristo va a hablar en este pasaje? ¿De qué es de lo que Jesucristo va a hablar en este pasaje? Va a hablar de la disciplina dentro de la iglesia. Y aquí, hermano, quiero utilizar eso como una forma de corregir un malentendido que hay respecto al perdón. Perdonar, escucha, no significa no confrontar, sino aquí estaríamos en una contradicción. En el mismo pasaje, Mateo 18, versículo 15, Jesucristo dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir y decirle, ¿sí o no? Entonces, perdonar, por si acaso, no significa que yo vaya con una actitud de rescatar a mi hermano, con un motivado de que quiero yo el bien de mi hermano, confrontar el pecado. Perdonar no significa eso. Hay personas las cuales confunden eso. Y cuando uno confronta el pecado te dicen, ¿por qué no perdonas? Porque perdón específicamente no significa no confrontar aquello que esté mal. ¿Entienden? Jesucristo en el contexto está hablando de la disciplina eclesiástica. Y esto nos lleva a entender de que el perdón no significa específicamente no confrontar el pecado, no significa no juzgar el pecado, no significa no lidiar con el pecado entre la iglesia, dentro de la iglesia. Jesucristo mismo dijo que dentro de la iglesia vamos a tener muchas veces, por la gracia de Dios esperamos que no sean muchas sinceramente, en las cuales vamos a tener que ir a un hermano uno a uno y decirle que está en pecado.
Tomar 3 testigos o más personas para ir y confrontar a ese hermano. Decirle a toda la iglesia. Y llegado el momento, expulsar a tal persona que no quiere arrepentirse de su pecado. Eso es algo que puede suceder. Y en una iglesia sucede. Llega a suceder eso. Entonces, número 1, hermano, por si acaso, perdonar no significa no confrontar el pecado. Perdonar no significa no lidiar con el pecado. Perdonar no significa que la iglesia no tenga una disciplina eclesiástica como Cristo nos ha mandado a tenerla. Y ahora, en este contexto, pero, en el que Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo de que si ves a tu hermano pecar, vayas y le digas, vayas y lo reprendas, y que si se arrepiente, lo vuelvas a recibir, y que si se arrepiente, hemos ganado a un hermano una vez más que se estaba alejando, que se estaba quizás dejándose engañar y endureciendo por el pecado. En ese contexto, Pedro hace una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Versículo 21. Y esto te recuerda al versículo 15, que Jesucristo dijo, cuando tu hermano pecare contra ti, ve y dile. Y ahora Pedro pregunta, ok, pero ahora, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y esto es lo primero que vamos a hablar acerca del pecado, del perdón, la frecuencia. Jesucristo, versículo 21 y 22, nos va a hablar acerca de la frecuencia. ¿Cuántas veces nosotros debemos perdonar a nuestro hermano? Y aquí, hermano, quiero recordarles lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20. Jesucristo dijo que su pueblo, Jesucristo dijo que sus discípulos están llamados a vivir aún en una justicia más elevada de la que los fariseos y los escribas vivían en aquella época. El cristianismo está llamado a vivir de una manera más elevada. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante, por el evangelio. No sé si sabías, pero en el contexto de esta pregunta, los escribas y los fariseos, que se creían muy santos y muy justos, ellos habían puesto una regla de que tú puedes llegar a perdonar a una persona 3 veces. ¿Sí? Y eso ya lo veían como, wow, qué persona tan misericordiosa, ¿sí? Qué persona tan devota y tan amable, qué persona llena de amor. Ahora aquí Pedro, como conocemos a Pedro, quizás aquí quiere él verse quizás un poco más todavía devoto, quizás Pedro aquí quiere verse un poco más, religioso, más devoto, como he mencionado. Y entonces Pedro le pregunta a Cristo, quizás hasta 7, ¿no? Quizás hasta 7. Estamos superando lo que los fariseos y los escribas normalmente han hecho. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Ahora, yo sé que han habido muchos teólogos y pastores que han intentado hacer la cuenta y han dibujado 70 7 y los han multiplicado y han hecho todo eso. Está bien, pero creo que no es tan necesario. ¿Sabes lo que Jesucristo simplemente está diciendo? El perdón no tiene límite. La frecuencia con la que debes perdonar no tiene límite. No tiene límite. Y así está comenzando esta sección en la cual va a hablar del perdón. No tiene límite. Siempre que tu hermano venga con un corazón arrepentido, debes estar dispuesto a perdonarlo. Siempre que haya alguien que te dañe, que te ofenda, debes estar dispuesto a perdonarlo. El perdón, dice Cristo, no tiene límite. Vayan conmigo a un pasaje paralelo en este tema, que es Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. Escucha lo que va a decir Lucas en su relato acerca de este tema. Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. ¿Se dan cuenta? Es parecido a lo de Mateo. Mateo nos da algo más extenso, pero Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y dile. No puedes quedarte callado. Está bien que vayas y reprendas el pecado, confrontes el pecado. Y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Perdona. El punto de Jesucristo, hermano, es de que
el perdón no tiene límite. La frecuencia con la cual el cristiano debería estar dispuesto no tiene límite. Ahora, yo sé que eso tal vez nos cuesta entender, pero vamos a explicar más adelante de por qué es que esto sucede. Pero aquí quiero hacerte notar un punto más, ¿sí? Y es de que si Jesucristo nos manda de que nuestro perdón no debe tener límite, escucha bien, es porque vas a necesitar perdonar sin límite. ¿Por qué? Porque constantemente, todo el tiempo, vamos a ser dañados, vamos a ser lastimados. Vivimos, como he mencionado desde el principio de esta sesión, en un mundo caído, en un mundo corrompido por el pecado. Como cristianos todavía lidiamos con el pecado. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces te voy a perdonar? Siempre, dice Cristo. No hay límite. Qué gran diferencia, ¿verdad? Con las personas muchas veces, lamentablemente, dentro de las iglesias, que no reciben un saludo y es suficiente para nunca más, ¿verdad? Que no me han saludado cuando vine a la iglesia y ya está. Se acabó mi relación con tal persona o con tal iglesia. Cuán gran diferencia, ¿verdad? Con personas que una ofensa y es suficiente para quebrar una relación. Es suficiente para mantenerse resentidos durante toda su vida y guardar ese rencor. Y Jesucristo, escucha, es muy interesante esto en Mateo 18, es que no hace diferencia en las ofensas. Jesucristo va a decir simplemente perdonen. No va a decir, a ver, un momento muchachos, vamos a ver, veremos qué clase de ofensas, ¿sí? Vamos a hablar de la clase de ofensas en un momento. Pero Jesucristo simplemente de manera general y abierta dice, siempre, no importa cuántas veces, no importa qué ofensa, siempre debes estar dispuesto a perdonar. Ahora, si te cuesta entender eso, hermano, la frecuencia con la que debes perdonar, te animo a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo mientras moría por ti, por mí en esa cruz, sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados, el infierno que tú debías sufrir, Él sufriendo en nuestro lugar? ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Te acuerdas? Desangrándose, luchando por respirar porque se estaba ahogando con su propia sangre. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Mira a sus enemigos, mira a sus verdugos y Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te has puesto a pensar eso? Cristo, por si acaso, no te está pidiendo nada acá de lo que Él mismo no haya sido un ejemplo. Perdona todo, en cualquier momento, sin límite, dice Jesucristo. Ahora, después de haber dado este parámetro que es tan grande, ahora Jesucristo lo que va a hacer a partir del versículo 23 al 35 es darnos el fundamento. ¿Por qué Cristo dice que debemos perdonar sin límite? ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo quiere que perdonemos sin límite? Y como tenía acostumbrado a Jesucristo, va a utilizar una parábola. Va a usar una parábola para explicarnos y ilustrarnos de qué se trata este perdón y por qué es que nos está pidiendo que tengamos este corazón dispuesto a perdonar. Y va a utilizar la parábola de los dos deudores. Y en esta parábola nos encontramos específicamente con 3 personajes, hasta 4 quizás, pero específicamente 3 personajes, un rey, un siervo y otro siervo. ¿Sí? Ahora, estos 3 personajes representan a 3 personas reales. El rey representa ¿a quién? A Dios. El primer siervo te representa a ti. Cuando leamos acerca de lo que sucede con el primer siervo, ese eres tú. Por lo menos al principio, espero que seas tú. Después nos vamos a encontrar con otro consiervo, el cual va a ser tu hermano. Y Jesucristo comienza esta parábola diciendo en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Por qué Jesucristo dice el reino de los cielos es semejante? No sé si te acuerdas, pero en Mateo 6, versículo 10, Jesucristo nos llamó como iglesia a orar diciendo, venga, ¿qué? Tu reino. Entonces Jesucristo nos está diciendo, escucha, así es como debe funcionar la iglesia, ¿sí? Así es como yo espero que la iglesia funcione. Entonces nos muestra a este personaje, el rey que representa a Dios, al primer siervo que te representa a ti, a otro siervo que representa a tu hermano o a tu prójimo, y también a otros consiervos los cuales representan a toda la iglesia, como vamos a ver más adelante.
Y entonces Jesucristo comienza la parábola, versículo 23, diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces nos encontramos con Dios en cualquier momento, sin pedir permiso, sin agendar una cita. De un momento a otro dice, día de rendir cuentas. Es el momento en el que quiero que rindas cuentas. Y esto es importante, la forma en la que Jesucristo lo expresa. Porque Jesucristo específicamente, no creo aquí que Jesucristo esté hablando acerca del día del juicio, el cual todos esperamos, sino que probablemente Jesucristo está haciendo referencia a que en cualquier momento tú puedes presentarte delante de Dios, sea por muerte, sea porque Cristo quiera regresar en este mismo instante. Y entonces ahora, de un momento a otro, sin preguntar, sin planificarlo, sin decirte nada, de un momento a otro Dios dice, es hora de que rindas cuentas. Y no hay opción, no hay escape, no hay forma de escapar, no hay forma de huir de esta rendición de cuentas. Y entonces Dios llama a este primer siervo. Versículo 24. Nos topamos con la deuda que tú tienes, la deuda que yo tengo delante de Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escucha bien esto. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí, hermano, hay un detalle muy importante acerca del pecado, ¿sí? Por algún motivo Jesucristo lo presenta como una deuda. Y esto es un detalle que no se te debe pasar en esta parábola. Jesucristo va a representar el pecado como una deuda. Cada vez que tú pecas, no es simplemente una mala acción que hiciste y que, como en el Facebook, ¿verdad? Hacemos una publicación y pasa tiempo y ya desapareció, ya no hay ni cómo encontrarla, ¿sí? No es una acción que simplemente se va a perder en el tiempo, sino que cada pecado que cometes es como si tú te estuvieras endeudando. Lo significa es de que tú tienes sobre tus espaldas una responsabilidad de pagar por cada uno de los pecados. El pecado no es simplemente una acción que sucede y luego se olvida. El pecado es algo que la Biblia nos dice que se contabiliza, No sé si leíste el capítulo 20 de Apocalipsis, que yo sé que es alegórico y tiene muchas cosas difíciles de entender, pero tú vas a encontrar de que en el día del juicio Dios va a abrir el libro de la vida, ¿verdad? Y también va a abrir, dice el profeta, los libros. Porque ¿qué son esos los libros? Hermano, es el lugar donde está contabilizado cada uno de tus pecados. Está escrito cada uno de tus pecados. Cada vez que tú pecas, te estás haciendo deudor. Cada vez que tú pecas. Eso es inevitable. Esa es la forma en la que Cristo está presentando el pecado en este pasaje. Y ahora resulta que la deuda de este hombre, escucha, es infinita. No se puede pagar. Ahora, muchas personas han intentado contabilizar lo que dice aquí el versículo 24, ¿sí? Y dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Perdón, sí, 10,000 talentos. No sé si sabías, pero 10,000 talentos era el sueldo de 25 años para aquella época, ¿sí? Y está bien, ese ya era un monto excesivo. Imagínate tener una deuda de todo tu sueldo por 25 años. Ya es una gran deuda, ¿sí o no? Pero a esto tú debes agregarle de que dentro de la cultura judía muchas veces se utilizaba el número 10,000 para referirse a infinito. Y yo tengo la certeza de que es la forma en la que Jesucristo está usando este pasaje. Está diciendo, este hombre tiene una deuda infinita, una deuda que es imposible que la pague en su tiempo de vida. Es una deuda eterna. Y es la forma en la que Jesucristo está presentando a Dios si te hiciera rendir cuentas a ti. Si te hiciera rendir cuentas a ti, tú tienes una deuda infinita con Dios. Dios es un Dios santo y justo. Y también es un Dios eterno,
¿Cuál es el único castigo justo por ofender y tener una deuda en contra de un Dios eternamente santo, eternamente justo? ¿Sabes cuál es el único castigo justo? Es un castigo eterno. Cada vez que tú pecas, dice el apóstol Pablo, Romanos 2, versículo 5, estás atesorando ira para el día del juicio. Es una deuda infinita que tienes porque has ofendido a un ser infinito y eterno. Por eso Pablo dice de que nosotros en algún momento, o los incrédulos, van a recibir la paga de su pecado. Van a recibir lo que son realmente responsables, lo que merecen por toda esta deuda. Y entonces, hermano, es por eso que en la Biblia, y Jesucristo sobre todo, va a hacer referencias explícitas de un infierno eterno. Jesucristo es el que habló mucho del infierno, ¿sí o no? Aquel lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, porque tienes una deuda eterna con un Dios eterno. Y entonces Jesucristo presenta a Dios y te presenta a ti y dice, si tú te pararas delante de Dios hoy mismo, si tú te pararas delante de Dios, todavía no estamos hablando de que estés en Cristo, tu deuda es infinita. Es imposible de que pagues. Es imposible de que tú puedas pagarla. Y esta deuda es tan grande que no la puedes pagar, dice Cristo. Escucha cómo comienza el versículo 25. A este como no pudo pagar, no la puedes pagar. No hay forma de que tú la pagues. No hay forma. Es por eso que el castigo es eterno, hermano, porque no hay forma de que en algún momento, como las deudas en el banco, llegue el momento en el que hagas tu último pago. No hay forma. Porque tu ofensa es tan grande, porque la ofensa no se mide específicamente por la ofensa, sino se mide por a quién has ofendido. Y cada vez que pecas, con cada mal pensamiento, con cada mala intención del corazón, como hemos visto en sesiones pasadas, con cada mentira, con cada injusticia que tú sabes que está mal, te estás haciendo deudor ante un Dios eterno que debe castigar eternamente la maldad. Y entonces Jesucristo reconoce, tú no puedes pagarla. Escucha el versículo 25, a este como no pudo pagar. Y en el versículo 25 incluso lo que va a hacer Cristo es mostrarnos la expansión o la extensión del pecado. No sé si sabías, pero el pecado, hermano, no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia y todo lo que te rodea. Ahora, yo conozco, hermano, Ezequiel 18, versículo 4, cuando dice de que los padres no pagarán el pecado de los hijos ni los hijos de los padres. Conozco ese pasaje y creo en ese pasaje. Cada uno va a rendir cuentas por su propia vida, eso no lo estoy negando. Pero hay algo, hermano, que no puedo evitar ver en este pasaje y es de que el pecado va a afectar tu familia, va a afectar todo lo que eres. Ese es el pecado. Te va a condenar eternamente, te hace deudor de una deuda infinita que no puedes pagar y va a destruir todo lo que esté a tu alrededor. Ese, hermano, es el pecado. Escucha lo que dice el versículo 25. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El pecado, hermano, va a destruir tu matrimonio. El pecado va a destruir tu familia, el pecado va a destruir tus hijos, el pecado va a destruir tu trabajo, el pecado va a afectar absolutamente todo. Y si no me crees, puedes volver al Génesis y ver cómo Dios mismo, después de que Adán y Eva cometieron un pecado, Dios maldijo ¿qué? Todo se maldijo, todo se corrompió, todo se arruinó. Y si aún no me crees, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 20. Y escucha la extensión del castigo, de la corrupción, la extensión de la forma en la que el pecado afecta todo lo que nos rodea. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al versículo 20. Y estas son palabras fuertes, hermano, yo sé. Escucha Deuteronomio 28, versículo 15 al 20. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta,
Maldita tu arteza de amasar, maldito, escucha, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hermano, ¿es esto la extensión del pecado? Tienes una deuda infinita con Dios y el pecado lo que hace es destruir todo a nuestro alrededor, todo lo que se pueda. Es eso lo que hace el pecado. Es eso lo que hace el pecado. Ahora, si tú eres cristiano, hermano, puedes de alguna manera entender el sentimiento que Cristo quiere mostrar en este pasaje. Un hombre en desesperación, un hombre que reconoce su situación, que entiende que está en una situación devastadora, que está a punto de perderlo todo, un hombre que entiende que su deuda es tan grande que no puede pagarla. Tú, si realmente eres cristiano, en algún momento has estado en esta posición. Has estado en esta posición en la cual has sentido, no hay forma de librarme, no hay forma de que pueda ser salvo, no hay forma de pagar lo que yo debo. Si no eres cristiano, no andas diciendo, no, yo estoy bien, no soy tan malo como hemos visto en otras sesiones, ¿verdad? Mi pecado no es tan grave. No, Jesucristo nos está mostrando la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Tienes una deuda impagable y ese pecado va a destruir todo a tu alrededor. Todo a tu alrededor. Y si tú eres cristiano, el Espíritu Santo, como dice Juan 16, versículo 8, te ha convencido de eso. Te ha convencido de que esa es tu situación. Esa es tu condición sin Cristo. Sin Cristo, ¿sí? Y al entender nuestra situación, lo que hacemos es buscar misericordia, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Ahora este hombre va a buscar misericordia, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo, todo. Este hombre ruega misericordia, ruega misericordia. Se pone en una postura en la cual está mostrando que realmente entiende su deuda, realmente entiende su condición y entonces se postra y ruega, pero lamentablemente todavía cae en el error que hemos mencionado esta semana también. Este hombre todavía cree que todavía puede hacer algo para pagar su deuda. Entonces le dice al rey, ten misericordia de mí, yo voy a pagarte algo. Y como los pastores nos han enseñado esta semana, esta es la tendencia que tenemos, ¿sí? Podemos llegar a entender nuestra condición, pero todavía queremos nosotros de alguna manera pagarla, de alguna manera hacer algo. Tal vez si pasa el tiempo pueda pagar una deuda, dice este hombre. Pero no se está dando cuenta, es una deuda infinita. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pagarla? Eternamente, no hay forma de que pagues esto. Pero la gente muchas veces cuando siente simplemente el remordimiento y no entiende la misericordia de Dios, dice, ok, yo la voy a pagar de alguna forma. Por eso no es raro, hermanos, de que los católicos hayan inventado el tema del purgatorio, por ejemplo. Eso es lo que este hombre está diciendo, más o menos, ¿sí? Los católicos creen eso. Entonces tenemos una deuda, sí, muy, muy grande, pero tal vez si tú pasas 1000 años en el purgatorio, la termines pagando. Pero entonces sucede algo, hermanos, realmente increíble. Realmente increíble. Dios, versículo 27, es movido a misericordia. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Esta palabra movido a misericordia, hermano, no es, tienes que entenderla de que esto no es simplemente una acción externa que Dios hace, sino es algo que nace de lo más profundo de su corazón. Literal, la palabra griega significa de que a Dios se le removieron las entrañas al ver la condición de este hombre. Al ver la condición de este hombre y que está pidiendo misericordia. Está pidiendo misericordia. Dios al ver su miseria decide hacer, escucha, lo inimaginable. ¿Qué? Perdonar su deuda infinita gratuitamente. ¿Ves eso en el versículo 27? Y aquel Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No hay más deuda. No hay más deuda. Ahora, Jesucristo no nos va a explicar esto acá. Esto es algo que vemos a lo largo de la Escritura, hermano. Que este pecador, este hombre puede ser perdonado gratuitamente, pero
a Dios le costó. Este rey, a Dios, la Biblia nos dice, está dispuesto a cualquiera que se acerque y lo busque de todo corazón a perdonar absolutamente todo. Pero para ti el perdón es gratis, pero para Dios no fue gratis. Porque el rey, para perdonar esta deuda infinita, adivina que tuvo que entregar a su hijo, a un ser eterno, a un ser infinito, al cual amaba eternamente, con el cual había tenido comunión eternamente. Si Dios puede perdonar a este hombre de manera tan libre, si bien a este hombre no se le pide nada a cambio, esto es porque alguien va a tomar el lugar de este hombre. Y vayan conmigo a Isaías 53, simplemente para leer qué es lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonar a este hombre. Porque Dios no es un juez injusto que simplemente puede decir, ok, tú eres un asesino, un adúltero, un blasfemo, un mentiroso, y bueno, me voy a olvidar de todo eso y ya no pasó nada. No, Dios demanda que alguien pague la deuda. Dios demanda que alguien pague la deuda. Y lo increíble acá es de que Él mismo está dispuesto a pagar esa deuda. Isaías 53, versículo 3 en adelante, escucha lo que el profeta Isaías va a decir 700 años antes de que esto suceda. Este hermano es Cristo, ¿sí? Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escucha, aquí está Jehová cargando esa deuda infinita, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí tenemos a alguien que no debe nada y que va a pagar la deuda. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Está bien, Dios puede perdonarle a este siervo que tiene una deuda infinita con él, pero esto solamente, escucha, porque todas esas maldiciones que hemos leído en Deuteronomio 28, alguien las tomó, alguien las recibió. ¿Has leído Gálatas 3? Él se hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldito por mí. Y entonces es de esa manera que nos encontramos en Mateo 18 con un Dios que dice, te perdono todo. Todo está perdonado. Eres libre completamente de la deuda. Libre, libre. Ahora, si tú crees que esto era simplemente algo del Nuevo Testamento, escucha algunos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Escucha al profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Sí, Dios dijo que iba a hacer eso. Salmo 103, versículo 12, tan alejado está el este del oeste, así ha alejado Dios de nosotros nuestros pecados. ¿Y te acuerdas lo que dije acerca del pecado? Que es una deuda que tenemos, que se contabiliza y que se registra para cuando tengas que dar cuentas. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 13 y 14.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escucha, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta contra nosotros, toda esa acta contra nosotros, que era contraria, la quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Y entonces Cristo nos muestra esta ilustración. Dios, un hombre infinitamente endeudado y con la capacidad por su pecado de destruir todo, su familia, su trabajo, todo lo que le rodea. Y Dios, en su misericordia, perdonando absolutamente todo, todo, gratis. Pero ahora nos encontramos con un problema. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Aquí nos encontramos con un problema, ¿sí? Este siervo que acaba de ser perdonado se encuentra con un consiervo que resulta que le debía dinero. Ahora quiero meditar un poco en cuánto es la deuda, ¿sí, hermano? Porque es interesante cuando meditas un poco en la deuda, ¿sí? Uno debía infinitamente. Ahora, este hombre tiene un siervo que le debe 100, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 28? Que le debía 100 denarios. ¿Qué serían 100 denarios? 100 denarios probablemente en aquella época era el salario de 3 meses. Era el salario de 3 meses, ¿sí? Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque escucha, no es una ofensa menor, ¿te das cuenta? O sea, si te deben el salario de 3 meses, tampoco es muy poco, ¿o no? ¿Sí? Tampoco es algo que podamos decir, ok, fue una ofensa muy pequeña, ¿sí o no? Pero el punto en esta parábola es de que no importa que esta ofensa sea nomás de consideración, a comparación de la otra deuda que este hombre tenía, es como nada. Es como nada. Y eso es importante, hermano, porque eso es lo que tú necesitas entender. Dios no está diciendo acá, hermano, que por si acaso va a haber gente a tu alrededor que tal vez sí te haga sufrir, y fuerte y duro. Puede ser. No está diciendo Dios aquí, por si acaso, todas las ofensas y la gente que te lastime en este mundo, no vas a sentirlo ni siquiera. No, no, no. Aquí estamos hablando con un hombre con una deuda de consideración. No era tampoco una gran deuda, pero era considerable. 100 denarios. En una época en la que la gente, hermano, vivía en la extrema pobreza comparada a la forma en la que vivimos ahora. Entonces no es una ofensa completamente menor. Entonces Dios no está diciendo, por si acaso, hermano, de que las ofensas que vas a recibir en este mundo no te van a lastimar, no te van a hacer llorar, no te van a realmente causar dolor. Pero lo que sí Cristo quiere que hagas en este pasaje es que compares con la deuda que tú tenías con Dios. Es que compares con la deuda que se te ha perdonado a ti. Y la realidad en este pasaje, que por más de que 100 denarios no era muy poco, comparado con los 10,000 talentos que el otro debía, era nada. Era nada. Era una nimiedad. Y entonces este hombre se encuentra con esta persona que tiene una deuda. Se encuentra con este siervo que le debe 100 denarios. Y ahora en el versículo 29, esto es muy interesante, este siervo que debe 100 denarios va a hacer lo mismo que hizo ese siervo que fue perdonado. Ese siervo al que se le perdonó 10,000, ¿se acuerdan qué hizo? Se postró, pidió misericordia y dijo, voy a pagarlo todo. Y ahora este otro siervo que te debía 100 denarios a ti, versículo 29, escucha lo que va a hacer. Entonces su consiervo, postrándose, la misma postura, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí tenemos un siervo utilizando casi las mismas palabras que tú utilizaste para pedirle misericordia a Dios. Quizás la misma postura en la que tú te pusiste para pedirle misericordia a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? No recibió misericordia. No recibió misericordia. No recibió gracia. Aquí, hermano, pareciera
de que ese hombre al que se le ha perdonado 10,000, a ese hombre al que se le ha perdonado una deuda infinita, se olvidó. Pasó un corto tiempo y ya se olvidó de toda la misericordia que recibió. Ya se olvidó, aunque está viendo a alguien que está reaccionando de la misma forma que él reaccionó. Pero parece que perdió la memoria, ya no hay más. Y entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí es donde lo más absurdo sucede. Este hombre no está dispuesto a perdonar 100 denarios cuando se le ha perdonado a él una deuda infinita. Una deuda infinita, hermano. Ahora, aquí quiero hacer una corrección igual cuando tú piensas acerca del perdón, ¿sí? El perdón, hermano, es representado en este pasaje como el perdón de una deuda, ¿sí? Como el saldar una deuda. No es, como muchos creen, el perdón olvidarme lo que pasó. Y muchos de ustedes lidian con este tema del perdón porque dicen, es que no me puedo olvidar. Hermano, no te vas a olvidar a menos de que te dé Alzheimer, ¿sí? ¿Cómo vas a olvidarte? No te vas a olvidar. Aquí el perdón se lo representa como el momento en el que tú dices, sabes, no me debes nada. No quiero nada a cambio. No hay nada que retribuir. Más bien, la falta del perdón en este pasaje se lo representa como aquel que busca venganza, que busca que se le pague, que está buscando que se le retribuya lo que se le hizo. Eso es falta de perdón. Eso es falta de perdón. Y ahora aquí, como he mencionado desde el principio, Cristo nos está llamando a tener una justicia más alta de la que otras personas tenían. Porque si te pones a analizar detenidamente este pasaje, este siervo que no le está perdonando esos 100 denarios al otro siervo, en realidad tampoco está haciendo algo tan terrible si te pones a analizarlo. Porque simplemente está pidiendo lo justo, págame lo que me debes. Tú me hiciste esto, me debes, entonces tienes que pagarme. Está pidiendo de alguna manera lo justo, ¿sí? Lo justo. Pero Cristo dice que por el Evangelio, por el perdón que nosotros hemos recibido, nuestra justicia, hermano, excede lo que nosotros, lo que el ser humano por naturaleza está dispuesto a hacer. Nuestra justicia y la forma en la que nosotros actuamos es más elevada, que la justicia, que la simple justicia humana. Y entonces, este hombre hace de lo más absurdo. Se le acaba de perdonar una deuda infinita y resulta que se encuentra con este consiervo que tiene una deuda temporal con él, una deuda de consideración, pero realmente como nada a comparación de la deuda que se le ha perdonado, y busca retribución, versículo 30. Mas él no quiso, sino que le fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Y ahora qué es lo que sucedió? En el versículo 31, escucha. La iglesia sufre. ¿Sabías eso? Eso pasa cuando dentro de la iglesia no nos perdonamos. Sufrimos. Escucha el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Como dije desde el principio, aquí Jesucristo nos está mostrando cómo espera que la iglesia funcione, hermano. Y resulta que cuando tú no perdonas, esto va a afectar a otros. ¿Sabías dentro de la iglesia? Escucha el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La iglesia, hermano, va a ser afectada cuando una persona no está dispuesta a perdonar. Cuando una persona está buscando retribución, venganza, la iglesia va a ser contristada. Los consiervos, aquellos que están a nuestro alrededor, van a ser contristados. Esto me recuerda mucho a 1 Corintios capítulo 6. Nos vayan conmigo a ese pasaje, 1 Corintios capítulo 6. En la iglesia de Corinto, escucha el versículo 1. Pablo mismo reconoce de que ellos estaban peleando y estaban teniendo juicios entre ellos. Escucha lo que Pablo les va a decir. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo sabe, esta iglesia se está peleando y me tienes que pagar lo que me debes, ¿sí? Y escucha lo que Pablo le va a decir a esta iglesia que estaba sufriendo por esta situación. Versículo 7 de 1 Corintios 6. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y escucha esto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿por qué no perdonas la deuda? ¿Por qué no perdonas lo que se te debe? Y ya, que ahí acabe el problema. Pero no, al no perdonar la deuda, ahora todos somos afectados. Todos somos afectados. La iglesia está siendo afectada. Los hermanos están siendo entristecidos, dice Jesucristo, Mateo 18, versículo 31. Y esto, pero escucha, no va a quedar así. Versículo 31. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esto no va a quedar así. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Escucha, hermano, inesperadamente este hombre que no estuvo dispuesto a perdonar una vez más se encuentra con el rey. Una vez más se encuentra con el rey. Y esta vez, hermano, este hombre ya tenía antes una deuda infinita. Pero este hombre ahora sí va a ser tratado como un perverso, como un criminal, como el texto mismo dice, como un malvado. Aquí este hombre ya ha cometido algo que es inconcebible, inconcebible. Ha cometido algo que no podríamos ni siquiera haberlo imaginado que esto pudiera suceder. ¿Se te ha perdonado a ti una deuda infinita y tú no puedes perdonar 100 denarios? ¿Se te ha perdonado a ti el infierno y tú no puedes perdonar una deuda temporal aquí en este mundo? Y entonces Dios mismo le dice: siervo malvado. Antes simplemente lo llamó y le dijo: tú tienes una deuda. Ahora Dios utiliza palabras más fuertes. Y esto me recuerda mucho a Mateo 7, versículo 23, ¿se acuerdan? Mucha gente que dice: yo creo en el Señor, yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio. Y luego Dios les dice: hacedores de maldad, apártense de mí. Hermano, aquí nos estamos encontrando con alguien que no ha entendido el Evangelio, que no ha comprendido el Evangelio, que se le ha hecho la oferta y se le ha explicado la gran misericordia de Dios, no lo ha entendido, no lo ha recibido. ¿Por qué? Porque al no mostrar misericordia, lo que está haciendo es despreciar la misericordia que se le mostró. Escucha el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Este hombre ha despreciado la misericordia que se le mostró. Este hombre incluso se ha puesto en una posición más alta que Dios. Porque escucha, ¿cómo es posible de que Dios ha estado dispuesto a perdonarme una deuda infinita, pero yo no estoy dispuesto a perdonar 100 denarios? ¿Te das cuenta? Este hombre dice: no, yo valgo más que Dios, porque a mí sí se me tiene que pagar todo. Tal vez Dios pueda perdonar, pero yo no. A mí sí se me tiene que retribuir, a mí sí se me tiene que pagar. Yo sí tengo más valor, pero a mí no se me puede simplemente dejar sin pagar la deuda. Hermano, esto es de suma importancia. Está diciendo: a ti se te ha mostrado misericordia, a ti se te ha mostrado el Evangelio, a ti se te ha mostrado a Cristo, a ti se te ha perdonado y se te ha regalado la vida eterna, se te ha perdonado el infierno y se te ha regalado de manera gratuita la vida eterna. ¿Tú no puedes mostrar un poco de misericordia en este mundo? ¿Un poco? A veces hay hermanos que vienen diciendo: es que pastor no entiende lo que esta persona me hizo. No, lo que tú no entiendes es lo que tú hiciste contra Dios. Ese es tu problema. No, entiendo lo que la gente te hace. Yo también he sido abusado, he sido engañado, he sido maltratado. Yo entiendo eso. No es que no entiendo. Pero puedo mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuánta misericordia se me ha mostrado a mí. Porque más bien yo comprendo cuán grande era mi deuda. Y la comparo con lo que me ofenden a mí y es como nada. Es absolutamente como nada. Y entonces las consecuencias de esto son terribles. Escucha el versículo 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero ten cuidado, hermano, al interpretar este pasaje, ¿sí? Aquí
Cristo no está diciendo, si quieres el perdón, perdona. No está diciendo eso. Aquí lo que Cristo está diciendo, hermano, es que si tú realmente has conocido el Evangelio, has conocido el perdón debería fluir de ti. Como lo que el pastor nos enseñó hace un momento. El Evangelio simplemente debería fluir en nosotros en acciones externas. Y es lo que Jesucristo está diciendo acá. Este hombre más bien que no estuvo dispuesto a perdonar, lo que está demostrando es que nunca entendió el Evangelio. Nunca entendió realmente cuán terrible es su condición, cuán terrible es su condición, cuán terribles son sus pecados, cuán terribles son todas sus ofensas, cuán grande era su deuda. No ha entendido eso. No ha entendido cuán grande es el perdón que Dios está dispuesto a entregarnos. Cuando tú no perdonas, es eso lo que estás demostrando. No has conocido realmente a Cristo. No has entendido realmente el Evangelio. Y hermano, esto es algo muy importante porque como he mencionado hasta el principio, el perdón en la vida cristiana es una de las cosas que más va a mostrar de que tú realmente has entendido el perdón que has recibido. Y yo personalmente he tenido que aprender de esto de manera bastante dura. Dios utilizó a mi padre para enseñarme esto. Dios utilizó a mi propio papá para enseñarme esto, ¿sí? Nosotros tuvimos un padre el cual probablemente nunca nos dio nada. Muchas veces quiso quitarnos todo lo que teníamos. Un padre abusivo, adicto. Tan terrible era mi situación, hermano, cuando era pequeño, que dormía con un cuchillo. Tenía 10 años y dormía con un cuchillo porque le tenía miedo a mi papá. Aquel que me debía haber hecho sentir seguro, no, me hacía sentir de esa manera. Mucha violencia, mucho ultraje, mucho abuso. Recuerdo haber pasado toda mi adolescencia, hermano, cuando no era cristiano, pensando cómo me voy a vengar de este hombre. Va a llegar el momento en el cual me va a rendir cuentas y me las va a pagar todas. Yo me acuerdo cuando era adolescente. Imaginaba en mi mente la forma en la cual podría hacerlo pagar. Pero pasaron los años, pasaron las décadas. Mi padre le dio cáncer, ¿sí? Y ahí fue un punto de quiebre en el cual este pasaje realmente fue increíble cómo se aplicó a mi vida. Porque mi padre le dio cáncer después de haberme hecho sufrir toda mi vida, a mis hermanos, a mi madre, etc. Y entonces, ahora llegó el momento, ¿sí? Yo tengo 2 hermanos mayores que lamentablemente no son cristianos, no son creyentes. Hermano, mis hermanos mayores no lo querían mucho a mi papá y ellos vivieron 3 años con él. Yo viví 16 años con él, ¿sí? Y estos mis hermanos mayores que vivieron 3 años con él, se enteraron de que mi papá estaba con cáncer y dijeron, ¿qué me importa? Que se muera, no me dio nada, que se pudra, ¿sí? Más o menos esa fue su reacción. Y no les voy a negar de que yo también tuve la tentación de decir, ok, sí. Ahora es el momento de que sienta todo lo que nos hizo. Ahora es el momento de que pague todo lo que nos hizo. No nos ha dado nada, entonces ¿por qué le vamos a dar algo? Él nos ha hecho sufrir, entonces que ahora sufra, que ahora muera solo. No voy a negar que eso era tentador, ¿sí? Pero Dios es mi testigo, hermano, de que por la gracia del Evangelio eso cambió. Eso cambió. Mis hermanas son testigos de que lidiamos con eso. Por la gracia del Evangelio, Dios es mi testigo de que yo agradezco hoy día por mi padre y hasta el último momento de su vida agradecí por mi padre. Agradecí, escucha, incluso los abusos. Agradecí incluso los golpes, agradecí todo agradecí. ¿Por qué? Porque era una de las personas en las cuales realmente podía mostrar este pasaje. Podía mostrar de que realmente he entendido cuánto perdón he recibido en Cristo a la hora de mostrarle perdón a este hombre. Y Dios es mi testigo de que hasta el último de sus días le prediqué el Evangelio. Lo abracé, lo besé, lo cuidé hasta el final, sin rencor, incluso pidiéndole al Señor que le perdone todo, no esperando, bueno, ya va a dar cuentas a Dios como algunos hacen. ¿Han escuchado gente así? Pero Dios le va a castigar, ¿sí? No ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. Y hermano, eso va a suceder. Tal vez ya te ha pasado. Estoy seguro que ya has sufrido. Estoy seguro, hermano, que ya has sido ultrajado, que ya has sido lastimado. ¿Das gracias por eso? Yo doy gracias por eso.
Porque es un momento en el cual Dios me da la oportunidad. ¿Qué tal si muestras un poco de la misericordia que yo te he mostrado? ¿Qué tal si muestras un poco del perdón que yo te he mostrado? Mi hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio, cuando realmente es reconocido y conocido, es eso lo que hace en nosotros. Es eso lo que produce en nosotros. Vayan conmigo para terminar y leamos Colosenses capítulo 3, versículo 13. Escucha lo que dice. Pablo podría decir, hermano, simplemente perdonen, pero esa no es la religión cristiana, ¿sí? La religión cristiana no es simplemente decirte perdona o ama o haz esto o haz aquello, no. Escucha lo que Pablo va a decir. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, esa es la forma en la que funciona la vida cristiana. El Evangelio es el que nos da este poder sobrenatural y esta motivación y es el motor sobrenatural para perdonar y para hacer todo lo demás, hermano. Todo lo demás. Perdonen, dice Pablo, pero no simplemente perdonen. Perdona como Cristo te ha perdonado a ti. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradecemos esta noche por tu misericordia, por este tiempo que nos has dado de enseñanza y de predicación. Te agradezco, Dios, porque tú eres misericordioso y bueno, porque tú en esta semana, Señor, y todavía no ha terminado, el día de mañana te rogamos, Señor, de que tú puedas guiarnos a entender más de tu palabra y más de tu evangelio. Y como era el plan en esta semana, Dios mío, puedas tú capacitar a tu pueblo a entender cómo es que el evangelio impacta nuestras vidas de tal forma que se evidencia. Al reconocer la gracia, al reconocer el perdón, al reconocer la libertad que tenemos, al reconocer la misericordia, al reconocer la deuda pagada, al reconocer el sacrificio, al reconocer la expiación, la redención que Cristo nos regala, al reconocer, Señor, todo esto, cómo es, Señor, que tú cambias nuestros corazones, nuestras vidas, nos das una misión, nos das una nueva forma de vivir completamente distinta a la que otros viven. Señor, te ruego por tu misericordia. Señor, te ruego porque obres. Señor, te pido misericordia por cada una de las personas que está acá y te agradecemos, Señor, por estos tiempos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.